Dicen que el amanecer en el Valle de Uco huele a mosto recién prensado, pero la mañana de la boda de mi hija yo apenas sentí el perfume de las viñas. Tenía la nariz entumecida por el miedo. Había invertido cada centavo de mis ahorros, el seguro de vida de mi difunto esposo y una hipoteca adicional sobre mi casona de adobe para pagar la celebración perfecta que Celeste siempre había soñado. Un viñedo boutique, arreglos florales derrochando peonías, un cuarteto de cuerdas traído desde Buenos Aires y un equipo de filmación dedicado a retransmitir cada segundo en directo para los 740,000 seguidores de su cuenta. Cuenta que, según ella, era tanto su trabajo como su identidad. Yo, mientras tanto, llevaba un traje crema sencillo. Celeste lo había elegido. Algo discreto, para no robar cámara, dijo con la sonrisa rápida de quien da una orden disfrazada de sugerencia. No me importó. O al menos eso me repetí. Mi papel esa mañana era sostener los hilos invisibles que mantenían el decorado en pie. A las 7, cuando el sol apenas empezaba a teñir de cobre las lomas, Magdalena, mi sobrina, me alcanzó frente a la casona de huéspedes. Venía envuelta en seda color mora. Sería dama de honor y, en secreto, mi apoyo moral. «Tía Luisa, resplandeces», me dijo, dándome un abrazo que olía a jazmín. «Resplandezco de nervios», bromeé, pero la voz me salió rota. Del otro lado del patio circulaban mozos con bandejas vacías. Aún faltaban horas para el cóctel, pero debían ensayar las rutas para que en cámara nada resultara improvisado. Más allá, Lionel Ferreira, el organizador de eventos más caro de Mendoza, revisaba su tableta y repartía instrucciones con la precisión de un director de orquesta. Vio mi gesto desencajado y se acercó. «Señora Roldán, todo avanza según el cronograma. Los lirios llegarán sanos. El dron está calibrado y el chef ya filtra los hashtags para la historia en vivo». Agradecí con un gesto. Entre líneas, Lionel me transmitía un mensaje que solo yo entendía. «Aquí estamos, conteniéndola para usted». Él sabía. Había presenciado cada reunión en la que mi hija convertía sugerencias en demandas. Había visto cómo me trataba como mecenas, nunca como madre. A las 9 deposité en manos de Lionel el ramo que trencé durante 3 noches, peonías nacaradas, eucalipto glauco y tallos de romero que corté del jardín, donde Celeste jugaba a disfrazarse de princesa cuando tenía 8 años. En cada nudo de cinta bordada escondí una perlita de la gargantilla que fue de mi abuela. «Es perfecto», murmuró Lionel. Yo asentí con un temblor de orgullo. Sin embargo, a las 11, cuando intenté entrar a la suite nupcial, me frenó una de las amigas influencers de mi hija. Cabello carré, sonrisa de porcelana, voz de marketing. «Celeste está en pleno momento glam», dijo, sosteniendo la puerta. Cualquier vibración externa alteraría el proceso de fijación del aerosol. Quise explicar que no era vibración externa, era su madre, pero la joven ya había añadido, casi con pena: «Sobre el ramo, al final, Cel lo pensó mejor. Va a llevar un buqué minimal con orquídeas aéreas, más clean, más alineado a la estética editorial». Sentí un latigazo seco en el estómago. Antes de que pudiera articular protesta alguna, la puerta se cerró. Alcancé a ver a mi hija en el espejo iluminado, radiante, intacta, rodeada de estilistas. No volteó. Al mediodía, Lionel me confesó en voz baja que Celeste había solicitado ubicarme un poco más atrás para que las cámaras no me enfocasen demasiado. La luz del mediodía no favorece a nadie de nuestra generación, se expuso ella, según él. Así la madre de la novia ocupó la 5ª fila, lado derecho. Entre socios de la firma de marketing de mi yerno y 2 food bloggers que retransmitían anécdotas en TikTok, observé desde allí cómo los invitados subían historias con filtros brillantes, el arco de rosas, las sillas doradas,
las lámparas de lágrimas de cristal colgando sobre la alfombra de césped recién cortado. Todo lo había pagado yo, pero mi nombre no figuraba en ningún reel. Cuando empezaron los acordes, no la marcha nupcial de Mendelssohn, que solíamos tararear juntas, sino un remix acústico con base de trap, aparecieron las damas de honor. Magdalena, al pasar junto a mí, rozó mi hombro y dejó caer un murmullo. «Fuerza, tía». Después emergió Celeste en solitario. Eligió suprimir la tradición de que alguien la entregara, alegando empoderamiento. Su silueta, envuelta en satén crema con cola desmontable, se recortaba sobre el atardecer. Los drones zumbaban alrededor como colibríes metálicos. Me mordí el labio para contener la emoción. Aún relegada al fondo, seguía siendo mi hija. Seguía viendo en esa mujer hecha de pantallas y likes a la niña que se dormía abrazando mis cuentos. Todo se volvió confuso en cuestión de segundos. No tengo claro qué hice. Quizá di un paso adelante. Quizá acerqué la mano al pecho. Quizá el fotógrafo necesitaba una toma. Pero Celeste se detuvo en mitad del sendero de pétalos. Giró como guiada por un sensor. Caminó hacia mí con los ojos encendidos. «No arruines mi momento», exclamó, y el micrófono de corbata proyectó su voz por los altavoces. Antes de que pudiera comprender, su mano voló, un golpe limpio, sonoro, que retumbó al compás del eco de la finca. Un silencio atroz se apoderó del viñedo. Lo único que seguía funcionando era la cámara en el brazo mecanizado, transmitiendo la bofetada en vivo a miles de dispositivos. Sentía el ardor en la mejilla, pero mucho más intenso fue el hielo que se me instaló en el pecho. «Eres una vergüenza. Vete». Sus labios apenas se movieron, pero la sentencia quedó flotando. Lionel reaccionó tarde. 2 guardias contratados para ayudar con el flujo de invitados me escoltaron, entrecortadamente amables, hasta la salida lateral. Magdalena intentó intervenir. Celeste la fulminó con la mirada. Avancé entre las filas de sillas, oyendo un zumbido de cuchicheos y el clic impiadoso de los móviles. El dolor ardía, sí, pero más punzante era la lucidez que me atravesó como rayo. Aquella ceremonia, aquella marca editorial en que se había convertido la vida de mi hija, no tenía lugar para mí. Nunca lo había tenido. Yo lo había financiado para comprar un asiento que jamás me correspondería. Respiré hondo, y mientras caminaba hacia el estacionamiento, con el buqué rechazado todavía perfumándome los dedos, algo dentro de mí se reacomodó. No era resentimiento, era la certeza fría de que el amor no puede sostenerse sobre la humillación. Abrí el portaequipaje de mi viejo Renault 12 y guardé el ramo con cuidado. Entre las peonías marchitas por el sol, noté que la cinta bordada aún brillaba. La abuela decía que cada puntada guarda una promesa. Apreté la cinta con los nudillos y por primera vez en mucho tiempo me permití pensar en promesas para mí, no para ella. Me senté al volante. Temblaba, pero mi pulso estaba firme. Sabía exactamente a quién debía llamar y qué debía decirle. El guión perfecto de la boda acaba de volverse irrepetible. Ahora empezaba mi propia obra. El chirrido de las bisagras del portón retumbó en el silencio del estacionamiento. Cerré la puerta del coche con cuidado, como si no quisiera despertar la rabia que ardía detrás de mi esternón. Me quedé sentada unos segundos, la mano en el volante, observando el decorado perfecto que ahora parecía un escenario hueco. Cada guirnalda de luces, cada arco de flores, cada copa de cristal era un recordatorio costoso de lo que acababa de perder y de lo que estaba a punto de recuperar, mi propia dignidad. Saqué el teléfono. Tenía las yemas entumecidas, pero sabía exactamente a quién llamar primero. «¿Lionel? Señora Roldán, ¿está bien?» Su voz se oía tensa como un violín afinado de golpe. «Escúcheme con atención», dije sin rodeos.
Quiero que detengas inmediatamente cualquier servicio cuyo pago final esté pendiente. Catering, barra libre, banda, transporte, todo. Silencio. Luego un suspiro resignado. Entendido, señora. ¿Está segura? Completamente. Que los proveedores empiecen a retirar sus equipos en cuanto sirvan los canapés que ya facturé. Colgamos. El primer hilo de la escenografía empezaba a deshacerse. La segunda llamada fue a Marcos Ibáñez, mi banquero. Le pedí suspender la transferencia de $40,000 que debía ejecutarse a medianoche. Razones personales, dije. Él no necesitó más. Conocía mi solvencia, pero también mi discreción. La tercera llamada, la más difícil. La reservé para el estudio jurídico Ferrero y Associ. Doctor Ferrero, soy Luisa Roldán. Luisa, qué gusto. ¿Todo bien? Necesito que mañana mismo revisemos mi testamento, el fideicomiso de Celeste y el aval del préstamo de su departamento. ¿Ha ocurrido algo? Digamos que he tenido una revelación. Inspiré hondo, y no quiero demorarla más de lo necesario. Respiré 2 veces antes de volver la vista al viñedo. Desde la distancia vi cómo Lionel se acercaba al chef, al director de la banda y al jefe de barra. Sus manos creaban círculos en el aire, explicando lo inexplicable. El cuarteto dejó caer los arcos. Los mozos frenaron la salida de los platos de degustación. Los drones descendieron, desorientados, ante la orden de apagar las cámaras. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos se quitaban discretamente los zapatos de tacón para caminar por la gravilla sin tropezar. Otros consultaban el móvil alarmados. La transmisión se había interrumpido sin aviso. El algoritmo se detuvo como un reloj sin cuerda. Celeste tardó en advertir lo que pasaba. Estaba ocupada posando con Tyler frente a la fuente de piedra. Las luces LED aún la envolvían como un halo, pero la música se apagó a mitad de su risa y la carcajada quedó suspendida en el aire. Giró, vio al personal desmantelando el bar y corrió hacia Lionel. Desde el coche divisé su silueta gesticulando. No podía oírla. Pero la furia se intuía en el temblor de su velo. Magdalena valiente intentó interponerse. Celeste la empujó con un revés seco de hombro. Ni siquiera la miró. Entonces Lionel señaló en dirección al estacionamiento. Los ojos de mi hija me localizaron como un radar. Yo seguía allí, visible, imposible de ignorar. Caminó a paso decidido, la cola del vestido levantando polvo. Tyler la siguió, desorientado, con el saco ya torcido. Cuando llegó a mi ventanilla, dio un golpe que resonó como un disparo. «¡Mamá, abre!». Bajé el cristal solo unos centímetros. «¿Qué has hecho?», bramó. «Se está yendo todo al demonio». «Cumplí tu deseo», respondí serena. «Querías que me apartara de tu momento especial, pues tu momento termina cuando mi chequera se cierra. Me estás arruinando la vida». «No, Celeste, estoy salvando la mía». Tyler abrió la boca para mediar, pero la mirada congelada de su flamante esposa lo dejó mudo. «Devuélvenos el dinero», siseó ella. «Es tu obligación». «¿Mi obligación?», repetí, paladeando la palabra. «Termino en el instante en que tu mano chocó contra mi rostro. Si quieres continuar, negocia con los proveedores. Yo ya cumplí más de lo que prometí». Subí la ventanilla. La vi gritar algo que el cristal ya no dejó pasar. El vestido se le pegaba a las piernas. La perfección satinada empezaba a deshilacharse bajo los focos que aún no se apagaban. Arranqué despacio. Celeste golpeó el coche una vez más, pero me alejé sin girar la cabeza. Llegué a casa poco antes de las 10. El silencio de la chacra era balsámico. Dejé el ramo sobre la mesa y por primera vez en todo el día me permití llorar. No era un llanto dramático, era un deshielo. Un torrente tibio que se llevaba años de contención. Magdalena llegó pasada la medianoche, con empanadas frías y una mirada llena de disculpas que yo no necesitaba escuchar. «Cancelaste todo en minutos», dijo, fascinada y compungida a la vez. «Fue como ver caer un telón en plena ópera. No más función para quien no paga entradas», bromeé, y nos reímos con esa risa nerviosa que antecede a los grandes cambios.
Nos quedamos despiertas hasta las 3, sentadas en la cocina, revisando cada paso de la boda que no fue. Magdalena me mostró en su celular los primeros clips virales, la bofetada multiplicada en cámara lenta, subtitulada en todos los idiomas posibles. Un comentarista escribía: «Cuando los likes son más importantes que la sangre». Cerré el teléfono. El mundo digital podía esperar. La vida real requería mi atención. Al alba conduje hasta la oficina de Ferrero. La luz quebradiza de las montañas bañaba los ventanales cuando el doctor me recibió con café y su serenidad metódica. «Listé lo que me pidió», anunció, extendiendo 3 carpetas: testamento, fideicomiso y documentos del préstamo. Empecemos por el fideicomiso. Son $15,000 liberados al cumplir los 30. Celeste los retiró íntegros el año pasado para impulsar su marca personal. Quiero cerrarlo. Añada una cláusula para evitar futuros desembolsos. Él asentía, escribiendo con su pluma estilográfica. Sobre el aval del préstamo, usted figura como cofirmante. Puede retirarse, pero el banco exigirá el saldo restante de inmediato. Que exijan. Viene su flamante esposo y su comunidad de seguidores para apoyarla. Entendido. Su cara arrugada dibujó una sombra de aprobación. Queda el testamento. Su hija es heredera universal. No más. Quiero que mi casa, mi seguro y mis ahorros pasen a Magdalena. La pluma se detuvo. Luisa, ¿estás segura? Estoy viva, Ferrero. Voy a dejar de comportarme como fantasma en mi propia historia. Firme. Cada trazo era una costura que cerraba heridas antiguas. La notificación, 5 días después, Celeste recibió la carta documento. Me enteré por un mensaje frenético de Tyler. Tu hija no para de gritar. Dice que vas a arruinar su crédito. ¿Puedes hablar con ella? Respondí con 2 líneas. Las conversaciones se construyen sobre disculpas, no sobre gritos. Cuando esté lista para la primera, sabrá dónde encontrarme. No contestó. A la semana, la historia dio el salto de las redes locales a los programas de la tarde. Aunque rechacé las invitaciones a platós, mi silencio alimentó la fascinación. La novia influencer que perdió el patrocinio materno y la madre rebelde que reivindicó su valor. Una tarde, mientras regaba mis rosas, reconocí el coche de un periodista estacionando frente a la tranquera. Salí con las manos aún húmedas. Señora Roldán, ¿podría decirnos cómo se siente? Libre, respondí, y ocupada. Cerré la verja con suavidad. No necesitaba micrófonos. Mis acciones eran suficientemente elocuentes. Llegó, inevitable 2 meses después. Celeste me acusaba de daños emocionales y quebranto de oportunidades comerciales. Ferrero rió por lo bajo cuando la leyó. Ni el juez más excéntrico admitiría esto. Levantó la vista. Pero combatiremos como corresponde. No es una guerra, suspiré. Es solo un espejo que ella se niega a sostener. Respondí a la demanda con documentación, facturas pagadas, contratos firmados solo por mí, mensajes suyos reclamando cifras. La defensa no tardó en desinflar la acusación. El expediente se archivó antes de que llegara a audiencia. Con la hipoteca liberada gracias a la venta de mi antigua camioneta y un préstamo pequeño, esta vez para mí, transformé el galpón de la chacra en un taller de arreglos florales. Las viñas de Luisa. No tardó en llenarse de encargos, ramos para bodas íntimas, coronas para funerales, cursos de arte floral para jubiladas curiosas. Descubrí el placer de crear sin la presión de cubrir caprichos ajenos. Magdalena se convirtió en mi socia. Juntas atendíamos pedidos y los sábados ofrecíamos meriendas en el jardín. Las vecinas venían más por la charla que por las flores. Yo les tejía historias nuevas, historias donde las madres aprendían a decir basta. Sin dejar de amar. Un año exacto después de la boda fallida, llegó un sobre con matasellos de Córdoba. Reconocí la caligrafía de mi hija, ahora menos redondeada, menos segura. He estado en terapia. Me pidieron escribirte sin pedir nada a cambio. Solo quiero que sepas que aquel día rompí algo más que la boda. Rompí la única relación incondicional que tuve. No merezco perdón inmediato, pero empezaré por un lo siento sin excusas.
Trabajo en una floristería de barrio. No vendo glamour, vendo geranios. Empiezo temprano, barro el piso, aprendo a usar tijeras sin lastimar tallos. Si algún día quieres ver cómo lo hago, te invito. Celeste. Le respondí breve. Celeste. Las flores enseñan que un tallo roto puede arraigar de nuevo si encuentra tierra fértil. Llámame cuando quieras hablar en serio. Mamá. Guardé la carta en la caja donde atesoro las perlas de mi abuela. No sé cuántas primaveras necesitaremos para rehacer lo perdido, pero esta vez el terreno está delimitado. Crece quien riega, no quien exige. Salí al jardín y corté 3 peonías tardías. Las até con un lazo nuevo, una cinta sencilla, sin perlas, sin promesas sobrehumanas. Las coloqué en el mostrador del taller con un cartel, para la próxima madre que necesite recordarse valiosa. El viento de agosto llegó cargado de polen y promesas. Yo lo sentí aquella mañana como una invitación a abrir aún más las ventanas del taller. Habían pasado casi 18 meses desde la boda que no fue, y las semillas que planté aquel día, las de mi negocio, las de mi voz, las de mis límites, daban ya su primera cosecha estable. En las viñas de Luisa, todo olía a eucalipto y pan recién horneado. Magdalena había logrado que la vieja amasadora de mi madre reviviera. Así, mientras yo enseñaba a arreglar dalias, ella sacaba panes de lavanda, cuya corteza crujía como hojas secas. Las alumnas, mujeres de 60, 70, algunas de 40 que llegaban después de jornadas asfixiantes, se llevaban ramos torcidos, pero también se llevaban algo más, la certeza de que podían crear belleza con sus propias manos. Cierta tarde llegó Clara, enfermera jubilada, con los ojos aún húmedos de una discusión familiar. Repetía casi palabra por palabra lo que yo había oído durante años. Solo me buscan cuando falta dinero. Le puse frente a ella un cubo de agua y 30 tallos de rosas spray. ¿Qué hago con esto? Manejar las espinas, respondí. Empiece por quitar lo que pincha. Cuando terminó, Clara sonrió ante un ramo diminuto pero pulcro. No era la obra maestra, era un espejo. Ella por fin había quitado sus propias espinas. A la semana siguiente llegó con la espalda más recta y un pendiente nuevo. La demanda de Celeste se había archivado, pero la prensa seguía acechando. Me invitaban a congresos sobre salud mental, a paneles de autoestima después de los 50. Yo rehuía los focos, hasta que un día acepté la petición de la Universidad de Mendoza. Charla para estudiantes de trabajo social. Preparé una presentación sencilla. El título, Límites florecidos, cuando decir no es el acto más adulto de amor. Delante de 100 jóvenes, conté la historia sin morbo, la orfandad temprana, las dobles jornadas, la boda interrumpida. Pero sobre todo hablé de la transformación posterior, del vacío fabuloso que se abre cuando dejas de girar alrededor de otro y empiezas a ser tu propio centro de gravedad. Al final, una chica con trenzas levantó la mano. ¿Cómo dejar de sentir culpa cuando decimos basta? La culpa es un perro faldero, respondí. Solo se queda si le das de comer. La próxima vez que aparezca, pregúntale, ¿realmente hago daño o solo dejo de dañarme a mí misma? Si es lo segundo, déjalo ladrar, terminará por aburrirse. El auditorio estalló en aplausos, y sin embargo, salí temblando. Testimoniar mi herida frente a desconocidos seguía siendo un acto de exposición que me dejaba frágil, pero también ligera. Días después, el timbre sonó durante un taller de coronas otoñales. Era un mensajero con un paquete rectangular. El remitente, Celeste Roldán. Lo abrimos, Magdalena y yo, en la trastienda. Dentro había una foto enmarcada, mi hija de 8 años. Cubierta de barro hasta las orejas, sosteniendo su primer plantín de albata. Detrás, a mano temblorosa. Mamá, estoy intentando volver a ese día. Estoy rota, pero quiero ser tierra fértil. Gracias por no salvarme. Me obligó a aprender. No pedía dinero, no pedía disculpas concretas, pero era la primera nota que hablaba más de ella que de mí. La colgué sobre la mesa de empaques, un recordatorio de que la resta a veces es abono. Ese invierno, un incendio forestal devoró 3 caseríos en la ladera oeste. Magdalena propuso donaciones de pan. Yo añadí ramos sencillos para los evacuados. No daba cobijo ni comida.
pero descubrí que las flores son un idioma instantáneo de consuelo. Alguien que lo perdió todo apretaba un manojo de fresias y por un latido recordaba que la belleza sigue existiendo. La iniciativa se viralizó. Llegaron cajas de semillas desde Jujuy, tijeras de podar desde Bahía Blanca. Mensajes de voluntarias pidiendo sumarse. De pronto mi taller era un hormiguero de solidaridad. Entre ellas apareció Isabel, docente despedida a los 55. Su voz temblaba cuando pidió un puesto de aprendiz. No puedo pagar un curso, dijo, pero sé lavar baldes. La contraté media jornada. Bajo la pátina de timidez, descubrí a un artista del color. Ponía claveles y ranúnculos en combinaciones que yo jamás habría imaginado. 2 meses después, Isabel había diseñado la línea Florecer Adulto, arreglos para quienes celebran sus propios logros tardíos. Fue un éxito. 3 semanas antes de la Navidad, sonó mi móvil. Era un número desconocido de Córdoba. Contesté. Al otro lado, la voz de Celeste era una brisa tímida. Mamá, voy a estar en tu ciudad por un curso intensivo de floristería, del 10 al 14. No te pido dormir en tu casa. Solo, tal vez, tomar un café. Si sentís que aún no, lo entenderé. Holgué sin prometer nada. Magdalena apareció con una bandeja de vasos y leyó mi cara al instante. ¿Vas a ir? No lo sé. Tu taller se llama Las Viñas de Luisa, no el Muro de Luisa. Me guiñó un ojo. A veces los muros también necesitan puertas. Esa noche soñé con la pequeña Celeste haciendo coronas de diente de león para su perro imaginario. Desperté antes del alba y envié un mensaje. Café en el taller, lunes, 18 heces. Vení sola. Llegó puntual. No llevaba maquillaje de cámara ni ropa de marca. Traía un delantal manchado de sustrato y los ojos rojos de cansancio. Al verla, algo en mí se aflojó sin romperse, como un nudo bien desatado. Hola, mamá. Hola, Celeste. Nos sentamos junto al ventanal que da al viñedo. Magdalena, cómplice silenciosa, dejó 2 tazas y desapareció. El primer sorbo fue un puente incómodo, el segundo, la orilla opuesta. Te traje esto, susurró y sacó un ramillete de estátice y brezos silvestres. No son perfectos, los corté yo misma. Son honestos, respondí, oliendo la salmuera del estápice. La perfección me dejó cicatriz, la honestidad, solo polvo. Hubo silencio. Yo estaba dispuesta a sostenerlo todo el día si era necesario. Ella lo rompió primero. La terapia. Duele. Me muestran espejos que evité años. Los espejos no duelen, corregí. Duele chocarse con ellos. Celeste respiró hondo. Tengo una lista de cosas para reparar. No sé por dónde empezar. Por el principio. Lo siento. Lo dijo, sin adornos. Sintonicé si era genuino. Su voz no tembló de miedo, sino de entrega. Gracias, dije. Y ahora, gracias de tu parte. Gracias por todo lo que di por hecho. Por el techo, los turnos dobles, las costuras a medianoche. Gracias por no rescatarme hace 2 años. Tu no fue el sí que necesitaba para crecer. Nos miramos largamente. No abracé, no prometí cosas que no podía dar. Esto es un primer esqueje, le expliqué. Si quieres que enraíce, deberás regarlo tú y la tierra soy yo. Si me inundas o me olvidas, se seca. Entiendo, asintió. ¿Puedo venir cada 15 días a trabajar aquí, gratis? Quiero aprender tu oficio y tu paciencia. Aquí no trabajamos gratis, sonreí. Te pagaré con el salario de aprendiz. Poco dinero, mucho aprendizaje. Y si un día no vengo, sigues la rutina sin mí. No necesito otra hija empleada. Necesito una colega adulta. Se echó a llorar. Yo no corrí a consolarla. Le tendí un pañuelo de lino. Ella se sonó la nariz y se irguió. Trato hecho. Los meses siguientes fueron un injerto meticuloso. Celeste llegó a las 6 cada mañana. Redaba, desinfectaba cubetas. Aprendía a no cortar el aliento de un tallo desnudo. A veces su ego brillaba y reclamaba focos. Yo le ofrecía tierra. A veces el pasado dolía. Ella respiraba y seguía alambrando ramilletes de gipso. Un domingo de marzo, después de cerrar, se quedó limpiando hojas secas.
En un impulso le dije, mañana firmo la actualización de mi testamento. He decidido dejarte una parte igual a la de Magdalena y a la de Isabel. Sus ojos se abrieron, pero levanté la mano. Con una cláusula. Solo podrás acceder si demuestras, al morir yo, que llevas 3 años consecutivos ganando tu propio sustento con un trabajo estable. Es justo, susurró. Gracias, de nuevo. Hoy escribo esto sentada bajo la pérgola de glicinas que planté hace 20 años. Celeste habla con una clienta. La oigo explicar la diferencia entre un ramo que se compra por culpa y uno que se regala por puro asombro. No somos amigas aún. Somos jardineras en parcelas vecinas, compartiendo agua, aprendiendo a no pisarnos las raíces. A veces discutimos sobre precios y tijas demasiado largas. Entonces recordamos, el amor no es un tapiz sin nudos, sino la voluntad de deshacerlos cuando ensucian el dibujo. Yo, Luisa Roldán, hija de costurera, viuda de herrero, madre de una mujer que aprendió a florecer a golpe de pérdida, sé ahora algo que antes ignoraba, que la dignidad no compite con el amor, lo sostiene, que el no a tiempo es el abono del sí auténtico, que un ramo sin espinas no existe, pero se puede sujetar con guantes firmes. Y sobre todo sé que todavía, incluso después de las heladas más crueles, siempre queda una yema dispuesta a abrirse al sol. Los últimos brotes de abril se abrieron con la misma determinación que gobernaba ahora mi vida. 1 año y 10 meses después de la boda que despertó a todos, los retoños de nuestra nueva familia, que se elige, se poda y se injerta con cuidado, ya daban flores tan distintas como necesarias. Perdón, autonomía, propósito. El taller Las Viñas de Luisa, que empezó como un galpón perfumado, es ahora un pequeño campus, un invernadero de vidrios reciclados, un aula octogonal para mis charlas de límites florecidos, la panadería de Magdalena rebautizada Panes con Raíces, y el jardín pedagógico donde Isabel pinta carteles que rezan: a ti crece lo que se riega, no lo que se ruega. Los lunes con Maggie pasaron de 7 alumnas a listas de espera. En cada sesión, alguien confiesa: llegué para aprender a combinar peonías y terminé combinando valentía con descanso. Nos reímos, lloramos a veces y salimos oliado a romero y a resolución. Cierta mañana de junio, recibí un correo de la Galería Nacional de Arte Textil de Santiago de Chile. Planeaban inaugurar Hilos que Resisten, una exposición sobre artesanas latinoamericanas que cosieron su dignidad en silencio. Querían 300 centros de mesa hechos solo con flores secas y fibras teñidas a mano. Isabel casi dejó caer su cuaderno. Celeste, en cambio, permaneció quieta. Aceptemos, dijo. Tenemos todo lo que hace falta: talento, red y una reputación construida sin favores. Esa frase me hizo girar. Hace 2 años habría empezado «podríamos pedir a mamá». Ahora hablaba en primera persona del plural verdadero. Tardamos 21 días en completar el encargo. Magdalena adaptó hornos para secar espigas. Clara, la ex enfermera, diseñó envoltorios con hojas de palma curada. La noche previa al envío, brindamos con té de hibisco. Las cajas apiladas parecían colmenas a punto de partir hacia otro país con nuestro polen. Al despedir el camión, Celeste se me acercó. ¿Sabes qué siento? Orgullo, aventuré. Sí, pero también humildad. El éxito que no depende de mamá pesa menos y sabe a pan tibio. En agosto, un sobre llegó con matasellos de Nueva York. Tyler escribía desde su nueva vida. Trabajaba como coordinador de eventos benéficos y había reunido suficiente material para un libro sobre sostenibilidad en bodas. La boda que fracasó salvó mi conciencia, escribió. Gracias por ser el espejo que necesitaba. Adjuntaba una invitación a la presentación de su libro. Pequeño auditorio, 0 ostentación. Y me pedía sugerencias florales que no excedieran $200. Le contesté con un bosquejo de ramos de achicoria y avena silvestre. Flores que prosperan en suelos pobres y enseñan que, a veces, menos riego crea raíces más fuertes. Celeste, quien conserva su nombre artístico para las redes,
pero prefiere Vanessa cuando habla de la parte que está sanando. Mantiene un cuaderno verde. En la tapa dice Inventario de reparaciones. Cada página enumera un acto concreto que reemplaza un viejo daño. No reviso su cuaderno. Ella me lee de vez en cuando alguna página. No para recibir aplausos, sino para registrar el proceso, como quien marca las hojas de un injerto que por fin brota. Después del torbellino mediático, establecí una única regla. Hablaré solo si sirve a otras mujeres. Rechacé talk shows que olían a morbo. Acepté talleres en cooperativas y notas de prensa que incluyeran números de líneas de ayuda psicológica. Una periodista insistió en saber si ya perdoné completamente a mi hija. Respondí, el perdón no es una llave que abre una puerta. Es aceite que poco a poco afloja las bisagras. Y esas bisagras son compartidas. Un domingo de octubre, a las 5 a.m., sonó la alarma del invernadero. Cortocircuito en el panel de riego. Corrí con la linterna latiéndome en la mano. Celeste estaba allí antes que yo, descalza, sofocando chispas con una manta ignífuga. Magdalena cerraba la llave general. Clara llamaba a bomberos. No perdimos una sola planta. Al amanecer, mientras revisábamos daños mínimos, Celeste me miró. Hubo un tiempo en que yo misma era un incendio. Gracias por instalar alarmas que me obligaron a despertar. Le toqué el hombro, nada más. Ya no necesitábamos grandes discursos. Compartir el silencio era suficiente. En noviembre, Grapevine celebró su primer festival de flores tardías. Puestos de artesanas mayores de 45, música de coros comunitarios, charlas sobre finanzas para segundas oportunidades. Llegó gente de provincias vecinas. Una mujer de Tierra del Fuego viajó 3 días en ómnibus para contarme que, gracias a mis charlas en YouTube, había cobrado un alquiler atrasado que llevaba años perdonando a su hijo. Lloramos juntas y regalé un ramo de espuelas de caballero que había abierto esa misma mañana. Vanessa coordinó la logística, planillas, permisos sanitarios, señalética. Cuando al final de la jornada la gente coreó su nombre, me buscó con la mirada. Solo asentí. No necesitábamos más. Esa ovación le pertenecía por mérito propio. El invierno siguiente fue suave. O tal vez mi piel se había endurecido. Sin la hipoteca extra, con los ingresos de la tienda y las charlas, pude instalar calefacción eficiente. Me descubrí un jueves frío, trabajando sin doble calcetín por primera vez en décadas. Reí sola al recordar cuántas incomodidades había normalizado, por ahorrar para ella. Esa noche encendí el viejo tocadiscos de David y bailé lento, descalza, entre cubetas y fragantes retazos de eucalipto. Sentí a mi difunto esposo guiándome. Sin palabras, orgulloso de la mujer que finalmente bailaba para sí misma. Esta primavera se abre con nuevos colores. Isabel lanzará una línea de papelería botánica ilustrada con acuarelas suyas. Magdalena impartirá un curso de pan y autocompasión en la cárcel de mujeres. Clara ha empezado a cantar en el coro. Su voz grave llena el taller al anochecer. Vanessa firmó contrato para publicar Raíces que se hablan, un libro híbrido de crónica y manual de floristería social. Me pidió escribir el prólogo. Acepté con la condición de leer cada capítulo. Anoche leí el epígrafe que eligió. El amor que no se cultiva se vuelve maleza. La maleza que se reconoce se convierte en abono. Si esta historia llegó hasta tus ojos, tus manos quizá temblorosas, tu pecho lleno de preguntas, déjame regalarte la semilla que a mí me salvó. Tu no es una puerta que se cierra al amor. Es la cerca que protege el jardín donde el amor, por fin, puede florecer. Riega tu parcela, quita las espinas, celebra cada yema que insista en brotar. Y recuerda, incluso si tu boda se quema, tus raíces siguen bajo la tierra, preparadas para un nuevo ciclo de flores tardías. Que ese ciclo empiece hoy, contigo. Y así terminó esta historia. Pero dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Si te gustó esta historia, hay muchas más esperándote.